Hola a todos, continuando nuestra clase de Química Orgánica 2, tenemos hoy día 28 de marzo la clase en la que comenzamos un nuevo grupo funcional, el grupo carboxilo. El grupo carboxilo, que es un grupo interesante y que tiene varios representantes que ya van a ir apareciendo poco a poco. El grupo carboxilo es este que estoy señalando con el puntero, es un carbono que tiene el doble enlace carbono-oxígeno, como habíamos visto antes con el carbonilo, y tiene además un oxígeno extra, ¿no? Que puede estar unido a varias otras cosas, como vamos a ver. Es una hibridación sp² también, la del carbono, y tiene como representantes máximos a los ácidos carboxílicos. Entonces aquí tenemos el grupo carboxilo y tenemos el sustituyente que puede ser un grupo alquilo que tenga halógenos o que tenga algunas otras cosas, o un grupo aromático también. Entonces tenemos una variedad de posibilidades para los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos, al tener este grupo, fíjense, es un grupo que tiene resonancia, tenemos el grupo carboxilo y este par de electrones en algún momento se mueve formando el doble enlace y salta este otro par de electrones formando un oxígeno cargado negativamente. Entonces entra una resonancia y esto se llama carboxilato. Ahora, los ácidos carboxílicos son ácidos realmente como el ácido clorhídrico, como el ácido sulfúrico, solo que son ácidos débiles. Entonces van a perder el protón, se van a ionizar. Algunos ejemplos. Aquí tenemos un ácido cualquiera y aquí vemos que el R es un sustituyente como el metilo. Entonces tenemos dos carbonos, es un etán y el sufijo más bien que tienen los ácidos es oico. Entonces es el etanoico. O ácido acético que viene del vinagre, ¿no? Aquí tenemos, en vez de tener un grupo metilo, tiene simplemente un hidrógeno, es el ácido más pequeñito, que es el ácido metanoico, o el ácido fórmico que se encuentran en las hormigas. Y aquí tenemos el ácido benzoico, que tiene el grupo carboxilo y el grupo fenilo, que es padre también de otra gama de compuestos que tienen el grupo carboxilo como ácidos. Entonces, ahora vamos a ver algunas propiedades y luego sus reacciones. Bueno, entonces, normalmente los ácidos carboxílicos son lineales. Hay muy pocos que tienen cadenas ramificadas. Y cuando tienen más de 10 carbonos, ya se los llama ácidos grasos porque se encuentran en las plantas y en los animales como parte de la materia grasosa adiposa, ¿ya? Entonces de aquí se sacan jabones, se sacan muchas otras cosas más que vamos a ver y que tal vez ustedes creo que en laboratorio ya han hecho esa saponificación. Entonces tenemos los ácidos y fíjense que otra de las nomenclaturas es nombrar a los carbonos adyacentes al grupo carboxilo con las letras del alfabeto griego. Entonces el primero que está al lado es el carbono alfa, el segundo beta, el tercero gamma, delta, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos a utilizar ya no solamente el grupo carboxilo como lugar de ataque o de reacción, sino que también ya vamos a utilizar los carbonos e hidrógenos alfa. Entonces ustedes estén bien conscientes que estos que están al lado se llaman carbonos alfa y los hidrógenos alfa, carbonos beta e hidrógenos beta, etc. Ahora, en una posición gamma, por ejemplo, he puesto un halógeno. Este halógeno puede estar en cualquiera. Entonces decimos es un ácido carboxílico delta, digamos halogenado, alfa halogenado, en fin. Entonces vamos a halogenar también los ácidos. Entonces es muy importante que esta nomenclatura también sea entendida. Son ácidos débiles, entonces ionizan y tienen una constante de ionización. Y esa constante de ionización normalmente es baja, ¿no? Es decir, son ácidos realmente débiles, no son como el ácido clorhídrico o el sulfúrico. Y, por ejemplo, nosotros si tenemos este ácido y necesitamos un determinado pH, a veces poniendo el ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, lo vamos a destrozar todo nuestro sistema. Entonces, lo que se hace es sustituir por halógenos o por algún otro grupo
sustituyente en 1, 2 o 3 posibilidades, en uno o en otro carbono, ya sea en cualquiera de estos, nosotros sustituimos y con algo, como les digo, en este caso puesto halógenos, y lo que hacemos es aumentar la fuerza lo suficiente para generar un pH que nos sirva a nosotros en nuestras reacciones. Entonces vamos a fijarnos que hay mucho de esto, ¿ya? Y vamos a hacer también reacciones en las cuales mono, di y trihalogenamos un determinado ácido. Entonces, la primera de las reacciones que vamos a ver es la normal que tiene cualquier ácido, ¿no? Es una reacción ácido-base, es una reacción de ionización. Entonces, tenemos que el ácido carboxílico en medio acuoso, tenemos aquí esta flecha de ida y vuelta muy parecidas porque realmente son muy débiles. Formamos el carboxilato, el anión y el protón o hidrogenio, ¿no? Entonces tenemos una constante de ionización. Esta constante generalmente es más pequeña que 1, muchísimo más pequeña de 1, por eso la flecha del equilibrio está también desplazada hacia la izquierda. El ácido acético, por ejemplo, tiene 1.8 por 10 a la menos 5 de una constante. Entonces son ácidos que básicamente se disocian muy poco y tienen una gran cantidad todavía de ácidos sin haber sido ionizado. La otra reacción es que aprovechando esto podemos formar sales, lo mismo que los ácidos minerales, ¿no? Tenemos el ácido carboxílico, por ejemplo, más una base hidróxido de sodio, aquí una reacción ácido-base, y lo que se forma es el carboxilato de sodio, más agua. Entonces aquí si tenemos el ácido propanoico, entonces propanoato de sodio, butanoato de sodio, ¿no? Y aquí estamos haciendo el ejemplo con el ácido benzoico, y el ácido benzoico se han hecho la reacción de Cannizzaro. El ácido benzoico se disuelve muy poco en agua, se lo puede separar fácilmente, pero si ponemos hidróxido de sodio, lo que hacemos es volverlo un benzoato y esto sí se disuelve, ¿no? Entonces tenemos el ácido benzoico más hidróxido de sodio, una solución acuosa, por supuesto, y lo que tenemos es el benzoato de sodio, que está ya disuelto. Entonces aquí ya podemos separarlo, le ponemos una gotita de ácido clorhídrico y precipitamos el ácido benzoico, que es lo que me parece que han hecho en laboratorio, ¿no? Entonces la primera de las reacciones es esta, las reacciones en las que usamos la ionización de los ácidos carboxílicos. Mientras más grande es esto, es más chica la constante. Y ahora vamos a ver las 4 reacciones que son sumamente importantes, que son la formación de derivados de los ácidos carboxílicos. Son 4 derivados. Son los halogéneros de ácido, los anhidridos, las amidas y los ésteres. Entonces vamos a ver en primera instancia, vamos a ver la formación de los derivados de ácidos y luego vamos a ver las reacciones que tienen esos derivados de ácidos. Entonces la primera es la formación de los halogéneros de ácido. Entonces tenemos el ácido carboxílico y podemos utilizar para obtener estos compuestos el cloro de tionilo, el tricloruro de fósforo o el pentacloruro de fósforo. El tricloruro es bueno y el cloro de tionilo también. El pentacloruro es un poco más complicado porque nos deja residuos fosforados sólidos. Entonces, el fósforo ya saben es muy dañino y hay que tener mucho cuidado. Si saben manejar, entonces no hay problema. Pero si no, preferible buscar este de cloro de tionilo porque se desprende dióxido de azufre y se lo puede canalizar con un tubo de desprendimiento. Entonces, existe la reacción y tenemos, fíjense, el grupo hidroxilo sale, no vamos a hacer mecanismo, el grupo hidroxilo sale y viene el cloro. Entonces, este es el cloruro de ácido o halogénuro de ácido. Si se fijan, hemos puesto nosotros cloros. Entonces, normalmente lo que se utiliza son los cloruros de ácido. Ya no bromuro como hacíamos con los de alquilo. Para orgánica 1 usábamos mucho los halogéneros de alquilo. Eran los bromuros mejor, tenían mejor aceptación, ¿no es cierto? En el caso de los ácidos es el cloro el que vamos a utilizar. Entonces, cloruro de ácido. Por ejemplo, tenemos el ácido acético con el tricloro de fósforo y entonces lo tenemos el cloro de acetilo, ¿no? Y este es ahora nuestro caballito de los 7 colores que nos sirve para N cosas.
Ya hemos utilizado, ¿se acuerdan? Para obtener aldehídos y cetonas. Ya hemos utilizado los cloruros de ácido. Este es uno de los derivados más importantes que tienen los ácidos carboxílicos. El segundo de los derivados de los ácidos carboxílicos es el grupo de los anhidridos. Los anhidridos son este tipo de moléculas, ¿no? Se llaman anhidridos porque supuestamente, les digo, supuestamente, vamos a ver que no es verdad, supuestamente cuando hacemos la combinación de dos ácidos, se elimina una molécula de agua, por eso es anhidrido sin agua, y queda esto. Pero si tuviéramos eso siempre, no podríamos tener ácidos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se forman. Existen los anhidridos simétricos cuando tenemos los dos Rs idénticos y los no simétricos cuando los dos Rs son diferentes. Sin embargo, estos no son muy comunes, ninguno de los dos. Hay algunos especiales que se fabrican, que se los hace para la síntesis orgánica y en realidad la mayoría son simétricos, pero no son muchos tampoco, y peor los no simétricos. Ya es para casos especiales. Entonces tenemos la forma de hacerlos por sustitución nucleofílica es el cloruro de ácido más un carboxilato de sodio, de potasio, una sal en realidad, ¿no? Lo que nos importa es el carboxilato. Entonces, un carboxilato, que aquí en este caso tenemos los dos Rs iguales, y combinado con un cloruro de ácido. El resultado es el anhidrido, ¿no? El anhidrido y una sal. Si esto es de sodio, entonces va a ser cloruro de sodio. Entonces, de esa manera nosotros obtenemos los anhidridos. Los anhidridos son importantes. Ustedes en el laboratorio van a usar un anhidrido, el anhidrido acético, y es importante, y en síntesis orgánicas se usa mucho. Ahora, ¿cuáles son los más comunes y los que existen prácticamente en las tiendas? El anhidrido acético, donde esto es metilo. El anhidrido trifluoroacético, que ya les he dicho, proviene de ácidos que han sido sustituidos los hidrógenos alfa por grupos halógenos en este caso. El anhidrido trifluoroacético, el anhidrido benzoico, el anhidrido succínico, el anhidrido maleico y el anhidrido ftálico. Yo les voy a mandar la lista de los ácidos para que ustedes busquen sus fórmulas, porque el día del examen que ya se acerca van a tener que usar uno de estos ácidos. El tercer grupo de compuestos derivados de los ácidos es el grupo de las amidas. Es una familia también de compuestos que lo vamos a ver un poco más en detalle cuando hagamos compuestos nitrogenados, porque ya en la molécula existe nitrógeno. Y tenemos las amidas primarias cuando solamente uno de los hidrógenos del amoníaco ha sido sustituido por el grupo acilo. Después tenemos cuando un grupo alquilo ya entra, esto ya viene de una amina, ¿no? Y esta de otra amina secundaria. Entonces tenemos las amidas secundarias y las amidas terciarias. Amoníaco, amina primaria y amina secundaria. Nos dan la amida primaria, la amida secundaria y la amida terciaria, podríamos llamar, ¿no? Entonces, estas son las más comunes por si acaso. Entonces, en principio, lo que se creía, por eso es que todos estamos haciendo bien y mal. Tenemos el ácido carboxílico más amoníaco y debería darnos la amida, porque sería una sustitución nucleofílica simplemente. Pero lo que ocurre es una reacción ácido-base. Generamos el carboxilato y el amoníaco se vuelve amonio. Entonces tenemos el carboxilato de amonio, una reacción ácido-base. No estoy formando amidas, por lo tanto, esta reacción ácido-base no sirve para obtener amidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es tener el ácido carboxílico, lo hacemos reaccionar con cloro de tionilo y formamos el halogenuro de ácido. Por eso les había dicho que el halogenuro de ácido es ahora el que nos salva de todo. Una vez que tenemos el halogenuro de ácido, recién podemos hacer reaccionar con amoníaco y vamos a tener la amida primaria, o con una amina primaria para tener la otra, o una amina secundaria para tener la otra, el otro tipo de amida, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan sus
síntesis orgánicas y hagan esto, yo les voy a poner mal. Tiene que ir este camino, porque si no, no funciona, no va a darles, ni en exceso ni no en exceso, no va a darles la amida. Vemos el cuarto grupo, que es el grupo de los ésteres. Ya lo conocemos, ustedes han visto en Orgánica 1 ya la actividad de los ésteres. El éster es un carboxilato de un alquilo, radical alquilo o un radical arilo, ¿no? Es el carboxilato de N-propilo, etilo, fenilo, bencilo, en fin. Entonces tenemos este ejemplo que es el acetato de metilo. Es fácil, han visto ustedes en Orgánica 1. Entonces, a partir de ácidos tenemos dos reacciones. La reacción de esterificación de Fischer, que tenemos aquí ya conocida por ustedes, es el ácido carboxílico más un alcohol, y lo que hacemos es una reacción que es reversible completamente y tenemos el éster, ¿no? Más una molécula de agua. Esto tiene una constante que es a veces mayor a 1, por ejemplo en el caso del acetato de etilo que han debido hacer en el laboratorio. Y este es bien limitante porque generalmente utilizamos alcoholes pequeños y en su mayoría primarios. Después se hace ya una mezcla de compuestos que realmente no conducen a tener una buena síntesis. Cuando nosotros tenemos, después de una síntesis orgánica, un compuesto es una maravilla, pero si tenemos dos ya sea más complicado porque tenemos que purificar. Y si tenemos 3 o 4 ya olvídense de la síntesis, ¿no? A menos que sea una cosa muy, muy, muy importante, ya cuando tenemos más de 3 productos en la síntesis ya hay que purificar demasiado y es preferible buscar otro método para obtener algo. En el caso de la esterificación de Fischer podemos hacer muchas cosas, pero tiene su limitación, alcoholes primarios y no muy grandes. Y la otra es utilizando también ácido, pero para obtener específicamente ésteres metílicos. Entonces tenemos el ácido y usamos este compuesto que se llama el diazometano, que vamos a ver también cuando hagamos compuestos nitrogenados. Esa es una de las fórmulas de estructuras de resonancia. El protón se va a formar este compuesto y queda el carboxilato. Y ahí mismo el carboxilato ataca al grupo metilo que se forma y se rompe esta molécula formando nitrógeno y tenemos el éster metílico, es decir, el carboxilato de metilo. Esto es específicamente para ésteres metílicos, carboxilato de metilo. ¿Ya? Entonces, esos son los 4 tipos de derivados más importantes de los ácidos. Vamos a ver otra química en la próxima clase. Así como los aldehídos tienen que estar en un estado de oxidación intermedio, los ácidos están en el máximo estado de oxidación. Entonces, a lo único que podríamos oxidar es a dióxido de carbono, es decir, quemarlo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos más bien es el proceso inverso, la reducción. Entonces, un ácido carboxílico puede reducirse con hidruro de litio y aluminio o con borhidruro de sodio a alcohol, no se reduce a aldehído. No hay la reacción que un ácido se reduzca a aldehído o a hidrocarburo, solo se reducen a alcoholes. Entonces, cuando queramos un aldehído a partir de un ácido, primero reducimos el ácido a alcohol y luego el alcohol lo oxidamos a aldehído. Eso me voy a fijar en sus exámenes. Y la otra reacción que tenemos es la saponificación. La saponificación ya la hemos visto de otra manera como una reacción ácido-base para formar sales. Entonces, la saponificación específicamente, necesitamos un ácido y un álcali, es decir, una base muy fuerte que puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, no etóxidos, nada de eso, solamente álcali, hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Y lo que vamos a formar es el carboxilato de sodio o de potasio. Pero cuando ya tenemos cadenas muy largas de un ácido graso, de un ácido grande, a esos ya se los llama ácidos grasos. Y en las grasas y aceites se presentan como ésteres. Entonces, esta reacción de un ácido ya grande con el álcali nos va a proporcionar lo que llamamos el jabón. Cuando tenemos un triglicérido, lo que vamos a obtener son las sales de jabón y glicerina. Entonces, ustedes ya han hecho esta práctica en laboratorio y se entiende claramente. La saponificación es
la reacción de un ácido de cualquier tamaño de cadena con un álcali. Cuando ya somos grandes ácidos, estos de 12, 14, 16 carbonos, entonces pueden dar, de acuerdo a si están en una grasa o un aceite, un jabón. Ya con esto vamos terminando estas clases. La próxima haremos las reacciones que faltan de los ácidos y hacemos derivados de ácidos. My baby, my Valentine, yeah. Can I you dey make my temperature dey rise? If you leave me, I could die. I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Your love ain't it totally me. I am so